Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles a partir de este momento. En la próxima hora, 3 temas son noticia y los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia, con un nuevo capítulo para lograr lo que ahora parece imposible: la paz. Gobierno y guerrilla del ELN retoman negociaciones en Cuba, sede que cuenta con todos los requisitos para ser la anfitriona. El asunto urgente es lograr un cese bilateral antes de las presidenciales. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia: Venezuela, con un nuevo sondeo que revela la intención de voto de cara a las presidenciales. De acuerdo con los resultados de la consultora 3011, el candidato del Frente Amplio de la Patria lidera la encuesta, mientras se desvanece la posibilidad de una candidatura única de la oposición. Nos acompaña aquí en los estudios de Telesur en Caracas el director de la consultora 3011. Con él analizamos esta encuesta. Y tercer tema que es noticia: Argentina. En la Cámara de Diputados, la oposición se pone un freno a los tarifazos de Macri. Aunque se trata de un límite parcial, se percibe como un logro político para un ejecutivo que no respeta la Constitución ni al pueblo. Tenemos el análisis. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, tras un inesperado cierre en Ecuador, este jueves se retomó en Cuba el diálogo entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El cese bilateral al fuego, la inclusión de la sociedad se encuentran entre los principales objetivos para avanzar en este proceso de diálogo. La Habana vuelve a ser escenario en el proceso de paz colombiano. El jefe del equipo de garantes cubano, Iván Mora, les dio la bienvenida y reconoció la importancia de la paz para la región. No dudamos en aceptar nuevamente la responsabilidad de acoger el proceso de paz en Colombia y, en este caso específico, el 5º ciclo de estos diálogos. Lo hacemos además siendo coherentes con los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Gustavo Bell, representante del gobierno, hizo hincapié en concretar los objetivos fundamentales del diálogo para poder alcanzar el fin del conflicto. Dar pasos decisivos para ponerle fin al conflicto armado y acordar las medidas que impulsen la transformación de Colombia hacia la paz y la construcción de una sociedad regida por los principios de la solidaridad y equidad. En ese sentido, somos conscientes de que tenemos que dar pasos decisivos, que llegó la hora de ir concretándolos y que tienen que ver en esta ocasión con acordar un cese al fuego estable, más robusto. Por su parte, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, hizo pública su preocupación por el difícil momento que atraviesa Colombia. De un año a otro ha crecido 20% el asesinato de líderes sociales y opositores. Nosotros hemos hecho el reclamo de esto, todo el movimiento social y de izquierda en Colombia hace el reclamo de esto, pero en vez de contenerse o neutralizarse, toda esta situación va configurando un genocidio de la oposición que actúa en la legalidad. El presidente Juan Manuel Santos, quien se encuentra de visita en Alemania, manifestó su deseo de conseguir un buen acuerdo y dejarlo como legado al próximo gobierno. Un mensaje a la mesa y a la comunidad que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para avanzar con el ELN. Ojalá podamos negociar un cese al fuego, ojalá podamos negociar un acuerdo marco que podamos dejarle al próximo gobierno. Eso sería lo ideal y vamos a hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Ante el reinicio de este diálogo, la misión de la ONU en Colombia escribió en Twitter: los esfuerzos para construir y mantener la paz son necesarios no solo una vez que ha estallado el conflicto, sino de antemano mediante la prevención del conflicto y el abordaje de sus causas. El retorno a la mesa de diálogos en Cuba se da luego de que en abril pasado el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunciara que su país dejaría de ser la sede del proceso negociador. El asesinato de un equipo periodístico del diario El Comercio por parte de un grupo que se califica a sí mismo como disidencia de las FARC fue la razón. Cuba, por su parte, se mantiene como país garante del proceso de paz junto a Chile, Brasil, Noruega y Venezuela.
La Habana durante 4 años fue la sede de diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, ahora convertida en un partido político. El proceso concluyó en 2016 con la firma de un acuerdo que la gran mayoría pide se concrete, pero que un sector de la clase dominante quiere destruir. El cambio político que se avecina pudiera impulsar la paz en el país o echar por tierra todo lo alcanzado. Teníamos allí en este informe previo los protagonistas, pero ¿qué pasa con las reacciones? Con aquellos millones de colombianos que a través de organizaciones sociales anhelan la paz de Colombia. Bueno, de esto le preguntamos de inmediato a José Manuel Jiménez desde Bogotá. Hola José, adelante con esas reacciones. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, hay un gran optimismo por parte de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos por el reinicio de este 5º ciclo de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en La Habana, Cuba. Pero también hay optimismo por lo que pueda presentarse en los siguientes días, y es el anuncio de un cese bilateral al fuego y de hostilidades que para las organizaciones sociales debería ser indefinido y no por un corto tiempo, como lo han hecho conocer el día de hoy los 2 jefes negociadores de la mesa en La Habana, del gobierno y del ELN. ¿Esto para qué? Para garantizar la tranquilidad más allá de las elecciones que se avecinan el próximo 27 de mayo, la primera vuelta, y la próxima, la segunda vuelta, que sería en junio 17. Y también para darle argumentos al nuevo presidente de la República a continuar con este proceso de diálogo. Esto también tiene que ir acompañado, el cese bilateral debe ir acompañado también de otras acciones humanitarias, como en el departamento del Chocó y también desminado en el departamento de Nariño. Pero también las organizaciones sociales se preguntan cómo el gobierno nacional va a defender ese cese bilateral al fuego en una región en especial, que es la del Catatumbo. Recordemos que esta región vive bajo la confrontación de la guerrilla del EPL, Ejército del Pueblo de Liberación, y el ELN, que se están disputando el territorio del Catatumbo. Entonces ahí surge esa primera pregunta: ¿cómo el gobierno va a hacer respetar ese cese bilateral en la región del Catatumbo? Recordemos que hay 9.000 desplazados en este momento en el Catatumbo, luego del paro armado que decretó el EPL por 15 días en el último mes. Pero también hay que hablar de la situación de los líderes sociales, el contexto en que se dan estas conversaciones y el panorama político-social de Colombia. Estamos hablando que durante los 3 primeros meses del 2018 se han asesinado a por lo menos 46 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y también tenemos que registrar que a partir de la firma del acuerdo con las FARC y el gobierno colombiano han sido asesinados por lo menos 22 integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Así que el panorama a nivel de protección de líderes sociales no es muy bueno para el gobierno colombiano, y esto influye directamente en las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente va a tener miedo de salir de sus casas a los diferentes puestos de votación, y pues este proceso se podría haber trastocado por esta influencia de grupos armados como paramilitares, autodefensas gaitanistas. Estamos hablando de que por lo menos 297 municipios están bajo el control o influencia de estos grupos paramilitares en el país, Tatiana. Esa es la más reciente información de la misión de observación electoral, y sobre eso hay que tener un acento permanente. Gracias, José. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis, con toda esta información que precede. Vamos a profundizar en lo que esto significa, este nuevo capítulo, 5º ciclo de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno. Para ello nos acompaña Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, analista político, experto en el conflicto armado interno. Profesor Zuluaga, buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Buenas noches, un saludo a la audiencia de Telesur y un saludo a ustedes en la mesa, Tatiana. Muchas gracias. Profesor Zuluaga, lo primero que quiero plantear en esta conversación,
Al gobierno Santos le quedan solamente 3 meses. Bien lo decía Gustavo Bell durante la instalación de este nuevo ciclo en La Habana. Tenemos que dar pasos decisivos dado que el periodo del presidente Santos se encuentra en la recta final. La pregunta es ¿qué tanto realmente en asuntos tan complicados como es sentarse a negociar la paz de un país podrá hacerse en 3 meses? Yo creo que mucho. Hay muy buen ambiente en las dos delegaciones, tanto en la delegación gubernamental como en la del ELN. Este receso forzado por el retiro de Ecuador como país sede de las conversaciones ha servido para que las partes avancen unilateralmente y se acerquen hoy a la mesa que ha reiniciado el 5º ciclo con propuestas más avanzadas. Confiamos en que será posible el cese bilateral y como lo han dicho tanto el gobierno como el ELN, con un cese bilateral con mecanismos más robustos, más firmes para la verificación y que no ocurra lo que había pasado en el cese de fin del año que no se prorrogó en el mes de enero. En segundo lugar, hay la convicción también por parte de las dos delegaciones de la urgencia de aprovechar estos 3 meses que quedan para no solamente acordar el cese, sino avanzar en la definición de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de negociación. Si eso se logra, creo que el proceso quedará en un punto de desarrollo que cualquiera que sea el resultado del proceso electoral presidencial en que nos encontremos, el nuevo gobierno seguramente se verá obligado a respetarlo y a continuar con las negociaciones, que es el propósito que se han planteado las dos delegaciones. De hecho, sobre el cese bilateral indefinido, hay presión desde la población colombiana, en particular en las regiones más golpeadas, para que esto se dé prácticamente de inmediato. ¿Percibe usted entonces un ambiente favorable para que así sea antes de la primera vuelta presidencial, si es que es una primera vuelta? Tengo la convicción firme de que va a haber cese antes del 27 de mayo para estas elecciones. Si no llegara a ser bilateral, creo que el ELN haría lo que hizo con las elecciones para el Congreso, un cese unilateral de fuego para contribuir al desarrollo pacífico de las elecciones. Pero repito, tengo la convicción de que las partes están en condiciones de llegar con lo que se ha avanzado al cese bilateral y esperamos que sea indefinido. Dependerá mucho de los mecanismos de verificación. Hay que tener en cuenta que este proceso se adelanta en medio de grandes dificultades y una parte de las dificultades fueron ya mencionadas por ustedes. Hay en varias regiones del país una situación de violencias muy complicada que compromete no solamente al ELN en el caso del Catatumbo, el Chocó y el sur del país, pero hay que destacar que en estas últimas semanas el ELN ha disminuido sensiblemente su actividad militar, lo que es ya una demostración de su decisión de avanzar en el cese del fuego y un paso más adelante además para ganar confianza en la mesa. Sin embargo, profesor, permítame, aquí le pregunto un poco más, profundizamos más. En específico, la región del Catatumbo hace presencia no solamente el ELN, el EPL, otro tipo de grupos armados ilegales, incluso Naciones Unidas dice que hay presencia del grupo narcotraficante mexicano de los Zetas, una situación muy compleja en el Catatumbo. Y eso es una pregunta que también se hacía a nuestro corresponsal desde Bogotá, José Manuel, ¿cómo poder atender ante una situación tan específica, pero tan compleja como la del Catatumbo? El gobierno ha desplazado una fuerza muy significativa a esa región para tratar de garantizar la seguridad. Desde luego eso no se logra solamente con la presencia de la fuerza pública y a eso me iba a referir. En esa zona, no solamente en la del Catatumbo, sino en el sur del país, la situación de violencias es muy compleja y eso conspira contra el cese de hostilidades. Pero si el ELN está comprometido con el gobierno en suspender las acciones, eso facilitaría la acción de la fuerza pública para que pudiera ejercer un control más eficaz en esa región.
El otro punto que es también trascendental, muy importante, que hace parte del primer punto de la agenda que fue pactada precisamente, y lo recordamos aquí en Caracas, en 2015, la participación efectiva de la sociedad civil. Tenemos en un hecho, digamos, del contexto, mirándolo solamente unos meses hacia atrás, el ejemplo de la participación de la sociedad civil entre el gobierno y las FARC en La Habana, cuando iban ciertos grupos, representantes de víctimas o miembros de activistas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Ellos dicen ahora que será distinto, pero ¿cómo realmente agilizar para que esto se concrete? Lo importante en este momento es que las partes se pongan de acuerdo en los mecanismos de participación de la sociedad. Ya se hizo un primer experimento es sobre el cual viene trabajando la mesa, y fue la realización de audiencias con diferentes sectores aquí en Colombia, de los cuales salieron propuestas sobre cuáles podrían ser los mecanismos para agilizar la participación. Para nadie es un secreto que en medio de la campaña electoral esa participación va a estar interferida por los intereses de los partidos políticos en este proceso. Por eso lo fundamental es que se logre definir el mecanismo. Y una vez definido el mecanismo y terminado el proceso electoral, la tarea es activar inmediatamente ese mecanismo y dejar también iniciado el proceso de participación de la sociedad. En esto hay que decir, no hay que inventar todo, ya tenemos una experiencia en los diálogos formales, exploratorios que se tuvieron con el ELN en La Habana en la primera década de este siglo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Allí también se ensayaron formas de participación ciudadana y presencia de organizaciones sociales en la sede de las negociaciones que en esa época se adelantaban en La Habana, como se están adelantando en este momento. Insisto, la tarea fundamental en este momento es cese bilateral, aprobar los mecanismos de participación y una vez concluya el proceso electoral, activar esos mecanismos de participación en Colombia, que es lo que se ha acordado en principio con las partes y ya se ensayó, para que se puedan empezar a producir las propuestas que alimenten la agenda de negociación. La tarea es dejar activo ese proceso al cambio de gobierno. Y un asunto coyuntural que no podemos dejar de analizar, profesor Zuluaga. Usted bien lo decía, el proceso de elecciones presidenciales. Muchos decían antes de que iniciase la campaña presidencial de manera oficial, el asunto del proceso de paz no debe estar inmerso, pero evidentemente que no se pudo, así es, ha sido transversal. ¿Qué mensaje se está enviando desde la Mesa de La Habana a quien aún tiene algún tipo de indecisión en el voto del próximo 27 de mayo? El mensaje que se está lanzando es un mensaje muy positivo, porque aún en medio de las dificultades, las partes volvieron a la mesa, gracias además a la colaboración solidaria de parte de Cuba y de los países garantes, volvieron a la mesa, y esa es la mejor señal. Y si esa señal se consolida con el anuncio, como esperamos en los próximos días, del cese del fuego, creo que esto va a ayudar a fortalecer en el electorado en Colombia la confianza en la viabilidad del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. No ignoro las dificultades que emanan del incumplimiento que ha habido en la aplicación de los acuerdos con las FARC, pero si el ELN persiste en la mesa de negociación, aún en esas condiciones adversas en la aplicación del acuerdo de las FARC, es todavía más fuerte el mensaje que está mandando al electorado. Están aprendiendo de las elecciones, de las lecciones que se tuvieron con la negociación con las FARC, y me parece que una de las cosas fundamentales que se ganarían es que con una activa participación de la sociedad, este proceso estaría blindado no simplemente por las normas jurídicas, sino por el apoyo ciudadano. Muchas gracias, profesor Zuluaga. Tantos temas que quedan en el tintero y serán una próxima oportunidad en un tema complejo, pero bueno, veo que usted tiene esperanza y eso es lo que debe mantener por la paz de Colombia. Un placer y muy buenas noches. Tenemos la esperanza, la convicción, y les agradecemos a ustedes que sigan este proceso y lo sigan apoyando a nivel internacional. Así es, siempre será así, esto no cambia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
Regreso con ustedes a la mesa porque en medio de la esperanza, bueno, hay una realidad, que bien lo decían los representantes del Ejército de Liberación Nacional, lo teníamos en la nota, lo decía nuestro corresponsal, el asesinato sistemático de los líderes sociales en Colombia. Miren esto, esa es una realidad sobre la que no logra detener el propio Estado ese nivel de violencia. Denuncian asesinato del líder social en Antioquia, Colombia. Organizaciones sociales de Colombia denunciaron el asesinato de otro líder social en el departamento de Antioquia, al noroeste del país. Se trata de Luis Alberto Torres Montoya, de 35 años de edad. Formaba parte del movimiento Ríos Vivos. Torres pertenecía a la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia, quien habría fallecido en horas de la tarde el pasado 8 de marzo en el sector del Pescado, corregimiento de Puerto Valdivia. ¿Quién es? Ahí aparece precisamente Luis Alberto Torres Montoya, uno de los que lamentablemente va sumando a los más de 200 líderes sociales, activistas de derechos humanos asesinados en Colombia desde el año 2016 hasta la fecha. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, un nuevo sondeo revela la intención de voto de cara a las presidenciales. De acuerdo con resultados de la consultora 3011, el candidato del Frente Amplio de la Patria lidera las encuestas, mientras en ese escenario se desvanece la posibilidad de una candidatura única de la oposición. Vamos a profundizar qué dice ese sondeo, cuál es la interpretación. Conversaremos en minutos con su director, ya se encuentra aquí con nosotros, Germán Campos, ya venimos. En Noticia Venezuela avanza la campaña electoral con miras a las presidenciales del próximo 20 de mayo. Un reciente estudio de consultores 3011 revela que el actual presidente sigue liderando la intención de voto, mientras que parece frustrada la iniciativa de una candidatura única por parte de factores opositores. Aquí tenemos todos esos detalles. El candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, realizó multitudinarios actos proselitistas en los estados Nueva Esparta y Guárico. En su primera alocución, Maduro hizo un balance de las iniciativas de su gestión para proteger a la clase trabajadora y llamó a no permitir que intereses extranjeros tomen el poder en Venezuela. Más tarde, en su discurso desde la región llanera, instó a sus seguidores a trabajar para que su victoria sea contundente. Desde el sector opositor, no hubo humo blanco entre Henry Falcón y Javier Bertucci, quienes la víspera anunciaron la posibilidad de construir una alianza electoral de cara al 20 de mayo. En un acto de campaña, Falcón se mostró seguro de obtener la victoria al afirmar que el actual gobierno está viviendo sus últimos días. Por su parte, Javier Bertucci, quien marcha tercero en las encuestas, rehusó declinar a favor de Falcón y aseguró que los seguidores del exgobernador están dispuestos a votar por él. En medio del apogeo de la campaña, un nuevo estudio de la firma Consultores 3011 revela las preferencias de los venezolanos para la fecha. Ante la pregunta, ¿irá usted a votar este 20 de mayo?, 60.1% de los venezolanos respondió que con seguridad lo hará, mientras que el 6.8% dijo que probablemente votará, para una participación máxima esperada de 66.9%. En contrario, un 23.4% aseguró que no votará. Ante la consulta sobre quiénes tienen acceso a las misiones y programas de protección social del gobierno, 58.7% de los encuestados afirmó que la gran mayoría de los venezolanos, mientras que 30.1% consideró que solo son para los que respaldan al gobierno. En otra pregunta sobre el candidato que resolvería mejor los problemas económicos, Nicolás Maduro resultó favorecido con un 40.6%, seguido de Henry Falcón con 31.9% y Javier Bertucci con 8.4%. Otro 15% respondió que ninguno. Preguntados por las causas de la situación económica del país, 40.3% consideró que son atribuibles a las políticas del gobierno, mientras que 30.2% aseguró que son producto de la guerra y el bloqueo económico que enfrenta Venezuela. 19.7% opinó que ambas causas comparten la responsabilidad.
Ante la pregunta cerrada sobre la intención de voto, un 48.4% de los consultados señaló al actual presidente Nicolás Maduro. 12 puntos por detrás quedó Henry Falcón con un 36.3% y en tercer lugar Javier Bertucci con 11.7%. Finalmente, consultados sobre quién creen que ganará con independencia de su preferencia, Maduro lidera una vez más con 57.8%, Falcón le sigue con 32.1% y cierra Bertucci con 5.7%. El estudio fue realizado entre el 6 de abril y el 20 de mayo en 16 estados del país, con la participación de 1.760 votantes. Ahí están los resultados de la encuesta. De una vez a la interpretación, al análisis. Para ello nos acompaña Germán Campo, director de Consultores 3011. Germán, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Quiero comenzar por lo que se prevé en términos de la participación de los votantes el próximo 20 de mayo. Según la encuesta que has revelado, está en 66,9%. ¿Cómo llegan a este resultado? Bueno, fíjate, cuando se abre un proceso electoral, y digamos que en Venezuela, que en los últimos 20 años hemos tenido más de 20 elecciones, y a partir sobre todo del año 98, que hubo un proceso de repolitización de la sociedad venezolana, eso incidió en que aumentó muchísimo los niveles de participación de los ciudadanos en las elecciones. No solamente por eso, sino porque además, si uno comparara los datos antes del año 98, más o menos el 20% de cada venezolano en edad de votar no estaba inscrito en el registro electoral, que era una manera también de no participar, simplemente por no inscribirse. Hoy en día, esa cifra está rondando el 4%, es decir, solo un 4% de los ciudadanos mayores de 18 años no están en el registro inscrito, es decir, habilitados como elector. ¿Eso qué quiere decir a grandes rasgos? Que en Venezuela hemos tenido porcentajes de participación de los más altos de América Latina, incluso del mundo, en países donde el acto de votar no es obligatorio, hay países donde lo es, e incluso tienen sanciones de carácter económico. En el contexto latinoamericano hay ejemplos así. Y en Venezuela hemos tenido procesos electorales, sobre todo en elecciones presidenciales, donde el porcentaje de participación ha superado el 80%. En este contexto, dado lo que hemos vivido, el proceso político que hemos vivido en Venezuela en los últimos probablemente 3 años, donde han ocurrido todas las cosas que han ocurrido, digamos, el año pasado, todo el tema que vivió la sociedad venezolana con el tema de las guarimbas, de esas protestas de calle. Y luego vino la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, posteriormente la elección de gobernadores y alcaldes, y ahora viene un proceso electoral para elegir al presidente de la República. Uno esperaría, si trasladara mecánicamente el comportamiento de estos últimos años, en un escenario electoral de altísima participación. Entendido por altísima en el entorno del 80 y algo por ciento. Y también esto en un contexto, Germán, en el que hay un sector de la oposición de esa llamada mesa de la Unidad Democrática que mantiene su llamado a la abstención. A eso iba, por eso te digo, cuando las cifras que nos está arrojando este último estudio, donde nosotros estimamos en esa escala de 4 puntos que se usa, que el escenario, según esta encuesta, que tiene por fecha de campo, para que sepamos de qué estamos hablando, del 25 de abril al 6 de mayo, y estamos hablando de lo que llamamos un escenario de máxima participación esperada, estamos hablando del 66.9%, que es una cifra relativamente, bueno, primero una cifra alta para un proceso de elección presidencial en el contexto del promedio en América Latina, sin duda. Pero además de eso es consistente con nuestro histórico si le añadimos eso que tú acabas de señalar, que hay un porcentaje del electorado, porque hay un sector del liderazgo opositor que abiertamente ha llamado y sigue llamando a no participar de ese proceso electoral. Así que el escenario que seguramente veremos el 20 de mayo, la participación parece que va a estar en el entorno del 65%, y eso es bastante consistente con lo que ha sido nuestra historia electoral reciente, sin olvidar ese elemento que tú señalas, en el entendido que hay un sector de la población que ha decidido, en virtud del llamado que se han hecho un sector
de la oposición venezolana a no participar en este proceso. Has preguntado otras cosas. Esta, por ejemplo, ¿quién resolverá mejor los problemas de los venezolanos? Nicolás Maduro, 40,6%, Henry Falcón, 31,9%, Javier Bertucci, 8,4%. Con respecto a la anterior encuesta, ¿cuál es el resultado y cuál es su interpretación? Bueno, este indicador se mantiene más o menos similar en términos estadísticos a la medición anterior nuestra, que colocaba valores de 38 en el caso del presidente Maduro y colocaba valores del 28% en el caso de Henry Falcón. Evidentemente, el desarrollo de la campaña electoral, nuestra medición anterior fue de hace ya un mes, la campaña electoral no había comenzado oficialmente y toda campaña electoral, un proceso que en ella ocurre es que los candidatos comienzan a articular apoyos, comienzan a articular preferencias y comienzan a presentarse de cara al electorado, sobre todo en el caso de Henry Falcón y de Bertucci, porque en todo caso el presidente Nicolás Maduro anunció su candidatura desde hace ya bastante tiempo. Lo de Falcón y Bertucci son más recientes, es decir, tendría uno que señalar que evidentemente la candidatura de Falcón ha logrado, en el marco de la campaña electoral, generar una expectativa algo mayor que la que tenía al inicio respecto de cómo lo valoran los ciudadanos en términos de su capacidad para resolver los problemas económicos del país. Sin embargo, el presidente Maduro sigue teniendo una preferencia mayor en ese indicador de 40, como decías tú, 40 contra 31. ¿Qué decir con respecto a Bertucci, 8,4%? ¿Podríamos pensar que es poco conocido en la mayor parte de la población política del país? Pero fíjate una cosa, eso es cierto, ¿no? Pero sí me ha llamado poderosamente la atención que la candidatura de Bertucci en este último mes ha tenido un crecimiento, y debo confesarlo, mayor que el que yo me hubiese esperado en términos conceptuales hace un mes atrás. Hace un mes atrás él aparecía en la intención de voto con un 2, 3% y aparecía un indicador como este también con un 2 o 3%. Y hoy en día, sin embargo, pues 8,4% de los venezolanos piensan que Javier Bertucci resolvería mejor la situación económica del país, lo cual quiere decir que la campaña ha producido el efecto que busca todo candidato. De hecho, ha logrado aglutinar preferencias, ha logrado aglutinar expectativas de su capacidad como posible gobernante. De hecho, hoy él mismo reconocía ese crecimiento y por eso ese es parte de su argumento para no unirse a la campaña de Henry Falcón. Sí, yo vi sus declaraciones y evidentemente si esa discusión probablemente se hubiese dado hace mes y medio atrás, la situación de la candidatura de Bertucci hubiese sido distinta. Hoy en día es un candidato que aglutina en intención de voto el 10% él dice que ha crecido ciudadanos. Más en términos porcentuales que la candidatura de Falcón. Claro, es el que más ha crecido, pero también, digamos una cosa, por supuesto que es el que más ha crecido, pero partió de un 2 o 3%, entonces claro, sí, evidentemente que sí, pero que ya estaba por encima del 30% jamás va a poder crecer un 200% o más que lo que él ha hecho, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, las causas de la situación del país, de la situación económica del país, ¿a quién son atribuibles? Hay una situación en este momento... Eso es quizá el elemento más interesante. Un asunto de desafío coyuntural. Claro, ese quizá es el elemento, a mi juicio, y los estudios cualitativos que hemos hecho, es para mí lo más interesante en el marco de este proceso electoral. En el entendido, en primer lugar, Tatiana, que un proceso electoral, y yo insisto mucho en eso, se da en el contexto de un proceso político, es decir, de una línea en el tiempo de acontecimientos, de situaciones, de desarrollo, de avances, de contradicciones, de retroceso. Y en ese sentido, evidentemente hay, y en Venezuela sin duda, y ha sido una tesis que nosotros hemos defendido y nuestros estudios cuantitativos y cualitativos así nos lo han confirmado. En Venezuela estamos frente, y no solo en Venezuela, yo insisto mucho, en toda la región, en América Latina, yo he escuchado ahorita lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, o si uno se refiere ahorita, por ejemplo, al proceso electoral que se está viviendo en México, están ocurriendo fenómenos por primera vez novedosos en el sistema político mexicano. Y todo va a prever, por ejemplo, que en México va a haber un resultado electoral que hace más de, no sé si 80 años que no se producía, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es que en América Latina y en Venezuela en particular ha habido un proceso a lo largo de todos estos años de la construcción de una nueva identidad política, cultural, de una nueva visión de lo que es el país. Y hay una confrontación sin duda en Venezuela y en toda América Latina, incluso en el mundo, en términos de visiones del mundo, visiones de país. Y eso hace que el tema económico
y el tema de la gestión de un gobierno, hoy en Venezuela esté colocado en un contexto completamente distinto de lo que pudo haber estado colocado en la década de los 80, los 90, los 70 en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo de esa conciencia hace que hoy los ciudadanos incorporen muchos más elementos que lo coyuntural actual de la crisis económica, por muy profunda que la valoren, incluso por cómo repartan las responsabilidades. Este indicador es un Vamos a recordarlo, lo teníamos eso. en el informe, pero vamos a recordarlo. Las causas de la situación económica, ¿a quién son atribuibles? 40,3% dice que al presidente Maduro, 30,2% por la guerra económica, 19,7% cree que son ambas causas. Ambas causas. Guerra económica y la política económica del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que en la disputa por el relato, por tratar de construir un relato que los ciudadanos entiendan y asuman que ese es el relato que le explica lo que ocurre en Venezuela, hay evidentemente por lo menos dos visiones confrontadas, pero lo más interesante es ese 19,7%. Es decir, el 20% de los venezolanos piensa que la situación actual de Venezuela se debe a políticas equivocadas del gobierno, pero se debe al contexto en el que esas políticas se han desarrollado, que es este contexto de una guerra económica, de un bloqueo. Y eso quiere decir en el fondo que ese elemento, si bien va a ser un elemento o es un elemento que considera el elector a la hora de tomar una decisión, no es el único elemento. Es decir, no se trata esta elección para una gran parte del electorado, si por lo menos para el 30% de entrada, no se trata de valorar solamente la gestión de un gobierno o la situación actual, eso dicen estos datos. Y para otro 20% se trata de valorar ambas cosas. Y en todo caso, para un 40% valora como un elemento fundamental la responsabilidad en términos de la gestión y las políticas. ¿Por qué ocurre ese fenómeno que pareciera, y al mismo tiempo, si lo ves con el resultado anterior, donde el 40% también dice que el presidente Maduro es el que está en mejores condiciones para resolver la situación económica? La gente te dirá o puede pensar, bueno, eso parece contradictorio. Bueno, en primer lugar, los procesos de transformación y las confrontaciones son contradictorias, tienen avances, tienen retrocesos, no son lineales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente que en la Venezuela de hoy, el desarrollo de esa construcción de una nueva identidad que tiene que ver con el proceso político que hemos vivido, por eso yo siempre insisto, una elección no es una ventana, una elección se produce a lo largo y en un contexto de un proceso político que ha sido, en el caso venezolano, con mucha confrontación, con visiones encontradas, con búsquedas de alternativas a lo que representó los modelos que fueron dominantes en los 80 y en los 90, y eso ha producido un cambio en la conciencia de la sociedad venezolana. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Por supuesto. Ese es otro y a debate. Todo este análisis que planteas, que bien profundizas, Germán, hay que también poner el acento en los medios de comunicación, en las corporaciones mediáticas que no ayudan porque mantienen la matriz económica muy marcada hacia la oposición, culpando al gobierno de todo lo que sucede. Obviamente, así que eso también es un punto muy interesante para discutir. Claro que lo es, porque eso quiere decir, entre otras cosas, Tatiana, que el desarrollo de la construcción de una identidad política, cultural, por ejemplo, hoy para los venezolanos, el valor de la soberanía, el valor de la independencia, son valores esenciales en términos del país en el que queremos, el que todos queremos vivir. ¿Eso pesa a la hora de tomar una decisión electoral? Sí pesa. ¿Eso pesaba en la Venezuela de los 80 y los 90? Muy poco, en un sector muy pequeño del electorado. Hoy pesa en un sector muy grande del electorado. Lo cual no quiere decir que ese sector del electorado no tenga la capacidad crítica de exigirle al gobierno que tiene que rectificar muchas de sus políticas económicas probablemente, que tiene que buscar mecanismos novedosos, distintos a los que hasta ahora ha intentado para resolver la crisis que vivimos los venezolanos todos los días en términos de la hiperinflación, de la situación de la escasez. Eso no quiere decir que los venezolanos no lo valoren, claro que lo valoran. El tema es que eso lo valoran en un contexto donde hay otros elementos. Y un elemento tiene que ver con comprender que lo que se está jugando en este proceso electoral no es solamente eso, se está jugando la posibilidad de seguir apuntando en la dirección de construir un modelo alternativo en medio de grandes dificultades, que rescate y que profundice los valores de identidad, de lo que significa ser dueño de tu destino como ciudadano de un país, de lo que significa
y lo que ahorita estamos viendo el evento que está ocurriendo hoy en Venezuela de los pueblos afrodescendientes, y lo que significan esos valores en el marco de la confrontación que hay hoy en el mundo, y esos son elementos que el ciudadano venezolano incorpora a la hora de decidir su voto. Que los tiene muy, muy claros, además, muy bien identificados. Todo esto nos lleva a la última pregunta, esta interrogante: ¿quién ganará las elecciones? Este es el resultado: Nicolás Maduro, 57,8%, Henry Falcón, 32,1%, Javier Bertucci, 7,5%. Eso es la percepción que tiene la gente de quién cree que va a ganar, independientemente de cómo vaya a votar. Independientemente de la ideología política. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que incluso electores que legítimamente van a votar por la opción que ellos escogieron, bien sea Nicolás Maduro, Bertucci o Henry Falcón, la percepción que empiezan a tener hoy, el 57% piensa que quien va a ganar las elecciones es Nicolás Maduro. Y independientemente de que ese valor incluso es muy superior a la intención de voto que hoy tiene el presidente Maduro. En cambio, en el caso de Henry Falcón, su percepción de victoria está por debajo de su intención de voto. ¿Y eso a qué se debe? Eso quiere decir primero que el voto, digamos, los electores que han decidido, que expresan su intención de votar por el presidente Maduro, es lo que uno llama un voto más duro, es decir, un voto más decidido, porque incluso hay sectores que expresan votar por Henry Falcón o Javier Bertucci, y sin embargo lo hacen, y eso también es interesante, y sin embargo lo hacen con la percepción de que ese candidato por el cual ellos vayan a votar no va a obtener la victoria, pero no importa, porque yo creo que ese es el otro elemento interesante de esta elección, Tatiana. Yo creo que el 20 de mayo, yo creo que en Venezuela debería haber dos grandes victorias según estos datos. La primera, que el presidente Nicolás Maduro va a salir electo presidente. Y la segunda, que yo creo que el liderazgo opositor que hoy encarnan con mucha más fuerza Henry Falcón, pero por otro lado también Bertucci, podrían convertirse, y yo creo que eso le haría mucho bien a este país, en la expresión del liderazgo de aquellos sectores, de aquellos ciudadanos venezolanos que legítimamente piensan que el camino no es la construcción de este modelo alternativo, pero que también legítimamente piensan que ese es un debate de los venezolanos, que lo deciden los venezolanos y que se decide por la vía democrática. Es decir, el segundo gran ganador de este 20 de mayo en la noche puede ser ese surgimiento de un liderazgo opositor que de una vez por todas por lo menos zanje la discusión de que en Venezuela es el debate entre los venezolanos y por la vía democrática, y que todos estos sectores que durante estos últimos años han colocado la discusión de nuestro destino fuera de nuestra frontera, sientan que la mayoría de los venezolanos quieren ese destino colocado dentro de nuestra frontera. Muchas gracias, Germán, por ese análisis muy interesante. ¿Cuándo será la próxima encuesta? Bueno, lo que pasa es que estamos trabajando, estamos midiendo, pero a partir del lunes que viene no se pueden hacer públicos, según las regulaciones nuestras del CNE, datos de esta naturaleza. Pero estará lista para la semana que viene, para ver el escenario final. Pero tendrá que ser hasta el lunes, conocida hasta el lunes. Si no, quedará para después. Si no, no se puede. No se puede. Bueno, pues estamos pendientes de ella. Germán, un placer y gracias. Gracias por ayudarnos a entender ese escenario político a través de las cifras. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, en la Cámara de Diputados, la oposición le pone freno a los tarifazos de Mauricio Macri. Aunque se trata de un límite parcial, se percibe como un logro político para un ejecutivo que no respeta ni la Constitución ni el pueblo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. En Noticia Argentina, la oposición en el Congreso demuestra que en la Unión está la fuerza con la aprobación de un proyecto que busca frenar los llamados tarifazos. En tanto, el pueblo continúa las protestas por la situación económica que asfixia a la nación y rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La crisis también ha tocado a miles de empresas. Aquí tenemos los detalles.
Con 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones, la oposición en la Cámara de Diputados argentina logró aprobar este jueves un proyecto para frenar los aumentos de más de 1000% en las tarifas de servicios esenciales como la electricidad, el agua y el gas, impulsados por el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa, que ahora deberá debatirse en el Senado, propone regresar las tarifas al valor que tenían a finales de 2017 y congelarlas por un año. Además, prevé que desde esa fecha se sujeten los aumentos a la evolución de los salarios. El proyecto fue presentado por los diputados de Argentina Federal, acompañados por el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. Por primera vez, la oposición unida en el Congreso logra la aprobación de una medida que puede retrotraer las políticas neoliberales macristas. La medida avanza en momentos en que el gobierno busca cerrar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional para sortear la crisis cambiaria y financiera que enfrenta la nación. Por su parte, Macri amenaza con vetarlo y lo considera demagógico e irresponsable porque atenta contra su plan de reducir el déficit fiscal. La respuesta del diputado peronista Máximo Kirchner en la sesión de este jueves fue contundente. Demagogia es, por ejemplo, ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo. Eso es demagogia electoral. Entre tanto, diversos movimientos sociales y centrales de trabajadores han manifestado su repudio al nuevo pedido de crédito al Fondo Monetario Internacional por considerar que empeorará la situación económica. Docentes e investigadores se fueron a paro por 48 horas. Exigen mejoras salariales y aseguran que las condiciones de la instancia financiera representarán recortes en esta materia, más hambre y más pobreza. También los jubilados se fueron a las calles para expresar su indignación por las pensiones que no les alcanzan y su temor porque el acuerdo con el FMI los perjudique aún más. El sector empresarial también se ha visto fuertemente golpeado. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 cerraron 3.198 pequeñas y medianas empresas, es decir, 7 por día. Mientras el Centro de Economía Política Argentina registra más de 5.000 despidos solo en febrero de este año. Este complejo escenario ha traído consecuencias para el mandatario. Según la encuestadora Query Argentina, la impopularidad de Macri en el pasado mes de abril alcanzó el 46.7%. Y los que ya están negociando en Washington con el Fondo Monetario Internacional, encabezados por Nicolás Dujovne, miren ustedes lo que decían en el año 2016. Señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Donde se negaba volver al fondo. El fondo es el Fondo Monetario Internacional. Y aquí lo tenemos, en manos del FMI a través de este portal local de Página 12. Nicolás Dujovne confirmó tras su reunión con Christine Lagarde que solicitó un stand-by de alto acceso. Es el crédito del Fondo Monetario Internacional que impone más condicionalidades a los países y los obliga a cumplir metas cuantitativas y cualitativas antes de cada desembolso. ¿Lo vieron ustedes? En el 2016, con ese cartelito de no al fondo, aquí está. El mismo hoy sonriente ante la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Así nos vamos con más información hasta Buenos Aires con Edgardo Esteban. Hola Edgardo, muy buenas noches. Ha enviado un comunicado además los representantes del gobierno desde Washington. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué se dice además en Buenos Aires? Sí, Tatiana, te saludamos a ti, saludamos a toda la audiencia de Telesur y hay un costo político que está pagando el gobierno de Mauricio Macri a partir de lo que recién escuchábamos con relación en el Congreso de la Nación, a que más allá de que ahora tiene que ser tratado este proyecto de ley de los que significa el incremento de las tarifas y buscar algo más acorde a lo que está pasando con el costo de vida y con la problemática que tienen los sectores que menos ingresos económicos tienen, lo cierto es que en la Cámara Alta están los representantes de las distintas provincias, los estados. Hoy ya el presidente Mauricio Macri se reunió con los gobernadores para empezar a presionar que se frene, que se dilate y que quizás no se trate, o si se vota, que se vote en contra. Y si llega en una tercera instancia en manos del presidente Macri ya esa ley, esa alternativa, la va a vetar. Va a pagar un costo político que es lo que está buscando la oposición con esta alternativa, de presionar y buscar ese costo político para que el gobierno empiece a hacerse cargo de esta crisis que está teniendo, porque no se puede
admitir incrementos del 1000% en los impuestos y después a los jubilados se le aumente tan solo un 5%, que era la protesta que hoy estábamos cubriendo justamente en las calles de Buenos Aires, porque están desesperados, ¿no? Preocupados a partir de que el sueldo no les alcanza, les han sacado todos los beneficios que le daba la obra social, desde medicamentos a lo que significaba la atención, y en muchos casos tienen que comprarse en un 100% a costos muy altos esos medicamentos que son indispensables para ellos. Con relación a las negociaciones, hay presiones porque el dólar hoy siguió aumentando, quiere decir que no ha habido cambios en lo que significa la crisis económica y esta situación compleja que está teniendo el gobierno Mauricio Macri. Como bien decías, un crédito stand-by de alto riesgo, que es el más duro, el más complejo, el que va más a limitar a la Argentina y que va a plantear las exigencias que tiene el Fondo Monetario en el tema de ajuste, recesión, el tema de la baja de los salarios, el tema de la baja en las jubilaciones, que ha marcado la preocupación y que estas consecuencias se empiezan a ver cada vez más en la calle. Ya hay previsto distintas movilizaciones, una marcha de antorcha por parte de los maestros a la propia puerta de la Casa de Gobierno, justamente indicando, como lo ha hecho, por ejemplo, el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, Hugo Chassi, que si no hay soluciones y que si se afirma este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las centrales obreras van a llamar a un paro general de actividades. Y además hay que tener en claro un tema, Tatiana, que este tipo de acuerdos a nivel de justamente créditos internacionales debe ser por ley ratificada por parte de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, y el gobierno, como ha hecho siempre, oídos sordos justamente a respetar la Constitución en este tipo de alternativas y buscar de forma desesperada una salida en un momento complejo, difícil, que como decíamos ayer hay que ver si llega en lo que significa esta crisis a las elecciones del 2019, cuando haya que presentarse los candidatos a la presidencia, porque realmente la presión y la situación es muy compleja y muy delicada para el gobierno de Mauricio Macri. Gracias, Edgardo, por entregarnos todos esos detalles. Así finaliza esta jornada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Matos, economista, analista internacional. También está con nosotros desde Buenos Aires. Hola, Ernesto, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Ayúdanos a entender, Ernesto, lo que sucedió en Cámara de Diputados. ¿Cómo se logran 194 votos en medio de un escenario tan complejo con gobernadores que intentan presionar a sus propios congresistas desde las regiones? Bueno, lo que pasó es que justamente los distintos diputados de la oposición pudieron lograr este consenso, aunque tenían algunas diferencias. Creo que pesó más que nada el hecho de que el gobierno, desde que asumió hasta la actualidad, ha llevado adelante una política de quita de subsidios que se representa casi en un 1000% de aumento en 2 años, y que es justamente el pedido del Fondo Monetario Internacional reclamaba Néstor Kirchner allá por 2013. Entonces, este gobierno vino a hacer la tarea de las empresas europeas en la Argentina, que es recuperarle lo que los gobiernos anteriores les habían regulado y que hoy justamente está castigando al resto de la población, cuando vemos que hay gente que se está tratando de colgar en la electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que busca electricidad de una forma no convencional, tira un cable para poder absorber o consumir energía sin que pase por el medidor, y eso está ocurriendo también terribles accidentes. Las inundaciones afectan también, la garrafa de gas que está casi 300 pesos, la gente recibe un subsidio de casi 150 pesos, no le alcanza, y las tarifas de gas también vienen con estos aumentos de casi 1000%. Entonces todo esto hizo pesar y tomar la necesidad de que había que llegar a un acuerdo y parar este tarifazo que solamente beneficia a las empresas que representa el FMI. Con esos ejemplos clarísimos desde lo cotidiano y lo que significa toda la situación, te despido. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ernesto, un placer, gracias y muy buenas noches. Un saludo a todos, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Gracias también a ustedes. Finalizamos así esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.